En este nuevo capítulo aprenderemos a gestionar nuestro plano de clase y a tratar de sacar de él el máximo provecho. Allá vamos. El plano de clase no es solamente la forma en que nuestros alumnos están distribuidos en la clase. Desde este plano se pueden llevar a cabo multitud de tareas y llevar un control de la clase desde que la creamos. De todas formas, vamos a empezar por el aspecto visual. Abrimos la clase y nos desplazamos al plano. Nos aparece el listado de nuestra clase con la foto que ya aprendimos a incorporar y el nombre de los alumnos. Como viene siendo habitual, hay varias formas de distribuir a los alumnos. La primera es de forma manual. Un tab prolongado en un alumno y la foto comienza a moverse. Arrastramos su foto a la parte de la pantalla que queramos y soltamos. De esta forma vamos colocando a los alumnos en el orden deseado. Comprobamos también que una pulsación sencilla que selecciona al alumno, seguida de otra pulsación sencilla, nos despliega un menú en el que podemos abrir la ficha del alumno o seleccionar el color. O anclarlo en una posición determinada independientemente del orden que establezcamos. Seleccionar foto o hacerla, o incluso bloquear la selección aleatoria, el último de los iconos, que vamos a ver en breve. Todo esto se puede hacer con un solo alumno, pero si pulsamos en selección múltiple en el ángulo inferior derecho, podemos ir seleccionando a los alumnos que queramos y asignarles un grupo. En una misma clase podemos tener alumnos de diferentes grupos. O darles a todo este grupo un color determinado, muy útil si tenemos alumnos de varias clases. Sigamos con el aspecto visual. El icono del margen superior derecho nos abre el menú de plano de clase y desde aquí podemos indicarle a la aplicación que nos muestre solo el nombre o solo la foto o ambas a la vez. También le podemos decir que nos muestre la ficha incluyendo hasta 5 datos de acuerdo a la información que hemos añadido previamente. El resto del menú es evidente. Disponemos de un zoom de aumento, algo que también podemos hacer con los dedos pulgar e índice, varios colores de fondo e incluso de un fondo que tengamos en alguna aplicación de nuestro iPad o en nuestro espacio virtual en la nube. Para terminar con este apartado visual y si pulsamos en el icono de las herramientas, la aplicación nos permitirá reordenar a los alumnos de muy diferentes formas. Primero, cambiar la perspectiva horizontal o vertical del plano creando un efecto espejo. O reordenar aleatoriamente pero manteniendo las posiciones dentro del plano. O bien ordenar el plano seleccionando una plantilla o reiniciar la posición original. El reset aleatorio nos coloca a los alumnos aleatoriamente pero nos los distribuye en filas o columnas. Finalmente podremos crear diferentes disposiciones compuestas por un número de alumnos por grupo y establecer cómo queremos que se agrupen. La versatilidad de la aplicación a la hora de establecer agrupamientos no acaba aquí. Si observamos el icono con el número 1 debajo del menú resumen y lo pulsamos, vemos que disponemos de hasta 10 planos diferentes para un mismo grupo de alumnos. Y a cada uno de ellos podemos darle un nombre, por ejemplo con los días de la semana o con diferentes aulas. En la práctica vamos a utilizar como máximo 2 o 3 planos, pero sabemos que tenemos la posibilidad de ampliarlos. ¿Y para qué todo este despliegue de opciones y visualizaciones diferentes? ¿Qué podemos hacer con este plano aparte de organizar a los alumnos de diferentes maneras? Bueno, lo primero es comentar que podemos seleccionar a un alumno de forma aleatoria para, por ejemplo, hacer una pregunta o corregir un ejercicio. Si pulsamos en el icono de los dados, nos aparece un alumno al fondo del plano del que incluso podemos escuchar el nombre.
Tras la intervención del alumno, observaremos que se coloca un dado pequeño en su ficha indicando que ya ha sido seleccionado una vez y el sistema en la siguiente selección lo va a descartar. Tras una ronda completa, todos los alumnos vuelven a ser elegibles. Para eliminar la marca del dado, nos vamos al menú Herramientas, Aleatorio y Borrar historial de dados. Si no queremos que un alumno determinado sea elegible ese día concreto, hacemos una pulsación prolongada en el alumno y en el icono del menú indicamos que no queremos que entre en la selección aleatoria. El modo ruleta se detiene en un alumno después de varias selecciones. Evidentemente, esto está hecho para proyectar la pantalla de nuestro iPad y provocar la reacción de la clase. El icono del altavoz debajo de la casilla de selección puede hasta pronunciar el nombre. La siguiente utilidad de este plano es controlar con un golpe de vista la asistencia a clase, lo cual es mejor que ir nombrando uno a uno en una lista. ¿Cómo lo hacemos? Pues le indicamos añadir columna en el margen inferior derecho y seleccionamos la pestaña en donde se va a colocar. Yo ya tengo una pestaña de asistencia que voy a utilizar cuando pase lista. A continuación, pulsamos en asistencia y se nos informa que se ha creado una columna en la pestaña indicando la fecha al lado. Si hacemos un tap en todos presentes, lo único que tenemos que hacer a continuación es seleccionar con un doble tap a los alumnos ausentes. Si volvemos al cuaderno y nos vamos a la pestaña de asistencia, comprobamos que tenemos una columna con el registro de asistencia de ese día. De vuelta al plano, comprobamos que los alumnos ausentes no pueden ser seleccionados ese día si utilizamos la selección aleatoria de la que antes hemos hablado. Sigamos con las utilidades del plano. Supongamos que vais a evaluar un estándar o comprobar que los alumnos saben determinado aspecto de vuestra materia o calificar un trabajo. Lo vamos a hacer a través del plano. Pulsamos otra vez Añadir columna, pero esta vez en lugar de indicarle asistencia, vamos a crear una columna nueva. Primero le indicamos la pestaña donde se va a colocar la columna. Luego pulso en columna y relleno los campos. Ya veremos más detenidamente cómo se crean columnas y cómo se hacen cálculos. De momento solo relleno cabecera de columna, dejando el resto de información tal y como está. Guardar y listo. Ya tengo el plano de clase preparado para evaluar. Un doble tap rápido nos abre un teclado numérico en el que le colocamos una nota de 0 a 10, que es el sistema de calificación por defecto. Aunque cuando editemos la columna creada también podemos indicarle que queremos usar iconos, por ejemplo. Podremos incluso añadir una rúbrica de evaluación, algo que trataremos en el capítulo dedicado a las rúbricas. El ítem que queremos evaluar puede que ya esté en una columna en blanco creada previamente. Entonces nos vamos al icono llamado simplemente columna y lo que hacemos es seleccionar una columna de nuestro cuaderno. Un doble tap rápido nos vuelve a desplegar el teclado numérico y colocamos la nota. Si volvemos al cuaderno, comprobamos que esa columna ya tiene un resultado para todos los alumnos. Y de nuevo podremos editar la columna para establecer el tipo de nota. Sigamos con las utilidades de este plano. Podremos desplegar una calculadora en este plano y situarla en el lugar que queramos, arrastrándola o cambiando su tamaño con el procedimiento que ya conocemos. No es que sea particularmente útil en el plano en el momento de clase, pero sí que nos va a permitir establecer redondeos al alza y a la baja de la nota que coloquemos cuando estemos corrigiendo una prueba escrita, por ejemplo. ¿Cómo se trabaja con ella? Antes de nada, seleccionamos la columna que vamos a evaluar, como ya sabemos. Luego le damos al icono que hay al lado de calculadora y le decimos qué redondeo de la nota necesitamos. Por ejemplo, 0,25.
Ahora abrimos la calculadora y escribimos, por ejemplo, 5,8 y arrastramos esa nota a un alumno. Como veis, ha redondeado a la baja, 5,75. Ahora tecleamos 5,9 y lo asignamos a otro alumno. Su nota, según el redondeo que hemos establecido, sería de 6, al alza. Podemos establecer el redondeo que necesitemos. Para cerrar la calculadora, pulsamos en Herramientas y Cerrar. No acaba aquí la versatilidad de este plano. Supongamos que estamos evaluando un estándar en clase y queremos asignarle diferentes logros. Podemos recurrir al Icon Drop para agilizar la tarea. ¿Cómo? Vamos allá. Como siempre, seleccionamos la columna correspondiente al estándar que queremos evaluar. Como veis, siempre se nos informa de la columna en la que estamos trabajando. Ahora pulsamos en Icon Drop, signo más y seleccionamos 4 iconos de nivel de logro de ese estándar. Pueden ser estas 4 caras. Tras hacer un chequeo del estándar en clase, vamos arrastrando cada icono a la imagen de cada alumno. Ocultamos Icon Drop y nos vamos al cuaderno. Como vemos, cada alumno tiene un resultado. Ya aprenderemos a asociar iconos a notas numéricas para que podamos establecer cálculos con el resultado. De la misma manera que los iconos, podemos trabajar con texto. Por eso disponemos también del Text Drop. El texto lo editamos nosotros con el dato que nos parezca necesario. Por ejemplo, queremos saber si el alumno distingue las sílabas tónicas. Editamos varios campos. Por ejemplo, sí, no, a veces. Antes hemos creado una columna a tal efecto con el nombre de sílabas tónicas. Pues bien, al igual que con los iconos, vamos arrastrando nuestros campos de texto a los alumnos. Al volver al cuaderno, ya tenemos disponible el resultado. Time Drop está particularmente diseñado para las pruebas contrarreloj, por lo tanto es útil sobre todo para la asignatura de educación física. Podemos usarlo con todo en otras materias si queremos comprobar en algún momento el tiempo de respuesta o plantear algún juego en grupo. Por último, 2 últimas funciones. El icono del embudo en el margen superior derecho nos va a permitir filtrar a los alumnos. Por ejemplo, seleccionar solo a los alumnos presentes después de registrar las ausencias. ¿Para qué? Pues para poder trabajar desde el inicio de la clase con los alumnos presentes. El penúltimo icono nos permite exportar nuestro plano para disponer del mismo en una aplicación externa o imprimirlo para colocarlo en la clase o pasarlo a otros profesores del grupo. Como veis, también se dan varias opciones de exportación. Creo que con esto hemos dado por finalizado el tema del plano de clase, una herramienta que, como hemos podido comprobar, no se reduce a la simple distribución de nuestros alumnos. Hasta el próximo capítulo.